Hola querida tropa, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo estoy sobreviviendo a la Feria de Abril, que de momento no la he pisado y creo que no la voy a pisar ni de puntillas este año la Feria de Sevilla, porque es que es una locura, además hace un calor horroroso. Bueno, hoy, es que de verdad, hoy estoy aquí porque quiero hacer un vídeo que, no sé, o sea, quiero contaros un poco mi historia estando con una persona con discapacidad visual, teniendo una pareja con discapacidad visual. Em, a ver, esto es un vídeo pues un poco personal también, pero bueno, todo sea pues em, por la divulgación de la discapacidad visual y todas esas cosas. Bueno, como ya sabéis, tengo la voz hecha polvo hoy. Como ya sabéis, yo tengo discapacidad visual, soy ciega total y para los que no lo sepáis está súper explicado en mi canal, en todos los vídeos creo que lo repito. Y bueno, en mi vida he tenido como 3 relaciones serias, ¿vale? Bueno, serias, o sea, sí, más o menos formales. He tenido una relación con una persona con discapacidad visual, que era un chico que también era ciego total, y luego he tenido 2 relaciones con personas que no tenían ningún tipo de discapacidad. Hoy vengo a hablaros en concreto de la relación del chico con discapacidad. A ver, a mí me da muchísima rabia cada vez que me preguntan, ¿tienes novio? Y cuando lo tengo y digo, sí, automáticamente me dicen, que es ciego, ¿no? Y yo me quedo con una cara de tonta como diciendo, ¿ciego por qué? O sea, porque, o sea, el hecho de ser ciega, ¿qué tiene que ver con que mi pareja sea ciega o no lo sea? Es que no me parece un factor determinante. ¿Qué pasa? ¿Que los ciegos nos juntamos con los ciegos, los sordos con los sordos? ¿Esto cómo va? No, no tiene por qué. De hecho, en proporción, he estado con más gente que ve que con gente que no ve. De hecho, sí. Entonces, me parece una pregunta de lo más estúpida y me parece una pregunta que todos deberíamos suprimir de nuestras preguntas habituales, porque es que, además que es que me parece completamente irrelevante que la otra persona tenga o no tenga discapacidad. Entonces, esa pregunta, si la habéis hecho alguna vez, no la hagáis más, porque lo primero que es que a mí personalmente me sienta súper mal. O sea, a mí una persona me pregunta eso y automáticamente activo mi modo borde y mal, todo mal. Pero bueno, hoy vengo a contaros un poco, pues, no sé, cómo viví yo una relación con una persona que tenía discapacidad visual total. A ver, os aviso, esta relación yo era bastante pequeña, o sea, tendría, no sé, 17 años. Entonces, quiero que entendáis que las reflexiones que yo hacía en aquel momento eran las reflexiones de una niña de 17 años y las compararé con la Valeria de ahora y el cambio es bastante notable y brutal. Pero claro, yo lo viví pues como lo viví y tuve inseguridades que me parece que son muy normales al estar con una persona con discapacidad visual. La verdad, me parece de lo más normal. Entonces, bueno, ya están superadas todas esas inseguridades, ¿eh? Pero en ese momento me afectaron mucho y lo pasé mal, en cierta manera. A ver, os cuento. Yo conocí a este chico y a mí pues, es que me encantó, la verdad que es que me encantó. Además, claro, él me entendía, no sé, teníamos muchos puntos en común y al final, pues sí, claramente la discapacidad también es un punto en común porque no es lo mismo que tú le cuentes a una persona con discapacidad las situaciones que tú vives a que se las cuentes a una persona que nunca ha pasado por eso. Obviamente una persona con discapacidad te entiende mejor, ¿no? O a mí al menos me pasó eso y entonces era un punto en común, sí, claramente. Pero no fue un factor determinante. Yo, no sé, estaba con él porque me gustaba él y me gustaba su personalidad, no porque tuviera discapacidad. El caso. Empezamos a salir y pues todo bien. Pero el problema fue que poco a poco me fui dando cuenta de que, claro, la discapacidad era una limitación muy grande, porque los dos la teníamos. Entonces, cuando tú tienes discapacidad y estás con alguien que no la tiene,
como que tus limitaciones se hacen pequeñitas porque tienes una persona que viene y te resuelve la vida en cierta manera. O sea, no sé, tú vas a salir, por ejemplo, yo con discapacidad visual, ¿no? Yo salgo con una persona que no tiene discapacidad visual a cenar y a mí me resuelve la papeleta de leer la carta, por ejemplo, porque me la lee de manera natural. O me resuelve la papeleta de servir comida del centro a un plato. Claramente me la resuelve. Pero eso no significa que una persona con discapacidad, o sea, que no pueda salir a cenar con una persona con discapacidad. Claramente puedo. Pero puedo ahora. ¿Por qué? Porque yo en ese momento os he dicho que tenía 17 años y tenía 17 años y estaba en un proceso personal muy difícil. ¿Por qué? Pues porque, a ver, yo el tema de la discapacidad lo llevo bien, ¿vale? Bueno, todo lo bien que se puede llevar este tema. Pero yo en mi casa me he movido siempre genial y siempre lo he hecho todo. No he tenido muchas barreras en mi casa. Por ejemplo, yo cocinar, he cocinado siempre sin problema. Pero moverme en exteriores siempre ha sido un reto para mí. Ha sido un reto por varias cuestiones. Ha sido un reto, primero, porque a nivel mental yo no quería llevar un bastón en la mano. Porque yo decía que eso era como ponerme la palabra ciega en la frente. Yo no quería que lo primero que viera una persona al cruzarse conmigo, antes de ver mi cara, por ejemplo, antes de ver eso, que ya hubiera visto el bastón y que ya de antemano tuviera claro que yo era una persona ciega. ¿Por qué? Porque yo ya sabía que cuando esa persona supiera que yo era ciega, me iba a mirar diferente. Entonces yo no quería eso. Entonces para mí el bastón era como un castigo. O sea, lo que yo he batallado para poder salir a la calle con el bastón, uff. Ahora, por ejemplo, sí lo uso. Pero lo uso no porque me gusta usarlo. A mí el bastón me parece un engorro, me parece un enreo que llevar en la mano, me parece que me duele la muñeca, me parece que no me gusta, me parece que hace mucho escándalo por la calle, o sea, yo lo odio. Pero es que son mis ojos. Entonces, ahora mismo que vivo completamente independiente, pues claramente lo tengo que usar. Es que no es cuestionable. O sea, no es... tengo la opción de usarlo. No, es que no hay opción. Es lo que hay. Entonces, bueno, yo en ese momento no usaba el bastón. Es que no sabía salir a la calle sola. Tipo... Yo ahora salgo a la calle, me pierdo y me río y digo, pues ya está, vamos a preguntarle a alguien, vamos a no sé qué. Pero yo en ese momento me perdía, me daba un ataque de ansiedad, literal. Entonces, claro, ¿qué es lo que me limitaba? ¿La discapacidad o mi incapacidad para adaptarme a la discapacidad? Pues al final he descubierto que lo que me limitaba más la incapacidad para adaptarme a la discapacidad que la discapacidad en sí. Claro, yo era muy chica, era muy joven, pero siempre he sido una niña que le da muchas vueltas a la cabeza, siempre, siempre, siempre. Y eso a veces me ha jugado muy malas pasadas. Y en este caso, pues me jugaba malas pasadas en el sentido de que, no sé, muchas veces me preguntaba, por Dios, ¿cómo vamos a tener un bebé? O sea, el sueño de mi vida es ser mamá, ¿vale? Obviamente con 17 años no quería ser mamá, pero tenía claro, desde siempre he tenido claro que quería ser mamá. Entonces, como que era algo que para mí era imprescindible. Yo decía, es que si yo con esta persona no voy a poder formar una familia, es que entonces yo no quiero estar con esta persona. O sea, no, es algo innegociable para mí lo de ser madre. Entonces, claro, yo me planteaba cómo vamos a, o sea, cómo vamos a tener un bebé, dos personas ciegas, tipo, cómo vamos a hacer para llevarlo al parque, cómo vamos a hacer para llevarlo a un cumple infantil, cómo voy a llevar yo a mi niño a la feria que se suban los cacharritos. Yo decía, es que esto es imposible, esto es algo que a mí me va a limitar toda la vida y que me va a cortar muchísimo las alas, o sea, entonces, ¿sabéis que eso es algo que está súper mal? Porque al final yo lo que hacía inconscientemente, por supuesto, era como que culpaba un poco a la otra persona porque tenía discapacidad, o sea, lejos de decir... Y eso a la vez me hacía sentir muy mal porque estaba culpando a una persona que tenía discapacidad cuando yo tenía exactamente la misma discapacidad, entonces era, ¿y por qué va a ser su culpa y no va a ser la mía? Y es que al final no es culpa de nadie, pero todo eso es una rayada mental que bueno, pues que quizás con 17 años no sabes gestionar de la mejor manera, ¿no? A ver,
Otra cosa que me preguntaba mucho, es que imaginaros las tonterías que se le pasan a una por la cabeza. Y si soy ciega y él también, y llega una carta a casa, ¿cómo la vamos a leer? O sea, imaginaros qué chorrada, o sea, ¿cómo vas a leer la carta? Que yo pues la escaneas y la lees, ¿no? Pero claro, eso lo sé ahora que conozco los recursos, pero es que yo no conocía los recursos que existían para mí, y ni para él, ni para nadie que tuviera discapacidad visual, es que yo no tenía ni idea, o sea, literalmente ni idea. Entonces, porque es verdad que yo he sido una niña que ha hecho muchas cosas, pero como que siempre las he hecho como si viera. Tipo, por ejemplo, yo sé cocinar, pero sé cocinar como si viera, a ojo, imaginaros. Porque yo veo que hay, no sé, muchos conocidos míos ciegos que cocinan y lo tienen todo súper adaptado. Y con este medidor echo el aceite y ahora no sé qué, yo cojo la botella de aceite y echo un chorreón en la olla, en plan, que es que no... y claro, he aprendido a hacer las cosas como una persona que ve y no he aprendido a hacer las cosas como si fuera ciega. Entonces eso ahora mismo me supone, bueno, ahora mismo ya no tanto porque estoy aprendiendo, pero me supone un problema en tanto en cuanto no sabía qué opciones tenía y había cosas para las que necesitábamos ayuda porque ninguno de los dos veíamos. Eh, Os estaba contando lo de la movilidad y lo del bastón antes, y os lo estaba contando porque para mí salir a la calle con él era un suplicio. Para mí salir a la calle con él se convertía más en un ataque de ansiedad, casi, que en un paseo que estaba disfrutando con mi pareja. Era horroroso. Era angustia, de verdad, no quería salir. Y no es que no quisiera salir porque me diera vergüenza o porque... No quería salir porque me generaba una angustia terrible, que fuéramos dos personas sin ver por la calle, que nos pudiéramos perder, y ahora yo qué hago si me pierdo, y ahora cómo voy a ir, y es que fui donde cruzamos, y ahora, bueno, era de verdad horroroso, horroroso. O sea, al final de todo yo... digamos que él se movía bastante bien por exteriores, ¿vale? Pero a mí me daba pánico, es que me daba pánico. Ni siquiera yendo con él yo me relajaba, era horroroso. Es más, él iba con el bastón y yo iba enganchada del brazo. O sea, en vez de ir yo con mi bastón, yo iba enganchada del brazo, era horroroso. O sea, muy mal por mi parte, la verdad. ¿Qué más? Me pasaba otra cosa con el... A ver, os cuento. Yo, mi autoestima siempre ha sido un poco frágil. Porque, bueno, psicológicamente pues tengo mi historia y una trayectoria un poco difícil y todo. Pero en ese momento mi autoestima estaba por el suelo. ¿Y sabéis qué pasa? Que yo decía, claro, es que yo necesito que alguien me valide. Y necesito mucho refuerzo positivo por parte de la otra persona. Y esta persona no me ve. Entonces, por mucho que yo me arregle, nunca me va a decir lo guapa que voy. Porque es que no me está viendo. Entonces le da igual que yo me pinte o que no me pinte. Eso me costó mucho trabajo asumirlo. Yo no aceptaba que, no sé, que alguien no pudiera apreciar que yo me había esforzado pintándome y que quería que me viera guapa y que quería que tal. Entonces, a mí eso me costó mucho y a veces me decía, ay, qué guapa te has puesto, porque a lo mejor me tocaba la ropa y me decía, ay, qué guapa te has puesto. Y yo como que le decía, ay, sí, no sé qué, pero por dentro como que yo pensaba, joder, es que no me está viendo, ¿cómo sabes si estoy guapa o no estoy guapa? Es que igual voy a echar una pena. Entonces, eso es horroroso. ¿Sabéis que otra vez volví a culpar a que él no veía y entonces no podía valorarme físicamente? Pero no, señores, no. Es que eso no es culpa de que él no vea o de que él vea. Eso es una cuestión de que mi autoestima estaba por el suelo. Al final todo era un problema mío, básicamente. O sea, es así. Después yo ya me he trabajado mi autoestima y la cosa cambia por completo. Es que nada que ver. Luego, para cualquier cosa necesitábamos ayuda de la familia o de personas externas. Y a mí eso me angustiaba porque yo decía, joder, es que yo quiero, no sé, yo el día de mañana quiero tener mi casa con mi pareja y yo no quiero que tenga que estar su madre o la mía todo el día metida en casa porque no seamos capaces de ser completamente autónomos y autosuficientes. Yo esto no es lo que yo quiero en mi vida porque, pues no sé, soy así, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, eso también me agobiaba mucho. Por ejemplo, yo decía, es que si yo quiero salir un día a pasear, quiero salir
sola con él, porque quiero dar un paseo, despejarnos, hablar de nuestras cosas y no me apetece que cada vez que salgamos necesitemos a alguien. Otra cosa que me planteaba, yo, bueno, creo que ya lo habéis visto los que me sigáis en el canal desde hace más tiempo, que yo soy una viajera nata, o sea, me encanta viajar, y yo decía, ¿cómo vamos a viajar dos personas ciegas, Dios mío? O sea, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo decía, y hubo un momento que me dije a mí misma una frase que descubrí que era la clave. ¿Cómo vamos a hacer esto si yo sola no soy capaz de hacerlo? Y dije, eureka, ahí está. Ese era mi problema, que yo sola no era capaz de hacerlo. Y esa era la realidad. Por muy dura que fuera, la otra persona no tenía culpa ni de tener discapacidad, ni de que yo la tuviera, ni de nada. El problema era mío. Mío porque yo no tenía los recursos suficientes para afrontar esa situación. Y quizá él tampoco los tenía, pero es verdad que él tenía muchos más recursos que yo. Y yo, digamos que vivía asustada, eso no podía ser así. Entonces, ¿yo volvería a estar con una persona con discapacidad visual? Yo sí, 1.000 veces. ¿Pero por qué? Pues primero, y lo más importante, porque yo ya no soy la misma y yo ahora mismo vivo completamente sola, ¿vale? Vivo independiente, yo lo hago todo. Salgo a la calle sola, voy a hacer la compra sola, lavo la ropa sola, lo hago todo sola, todo, para bien y para mal, ¿vale? Entonces, cuando tú eres completamente independiente y autónomo y autosuficiente y tú conoces a una persona con discapacidad visual, da igual que tú tengas discapacidad visual, porque tú ya no necesitas la ayuda de esa persona, o sea, tú eres completamente capaz de gestionar tu vida. Entonces, cuando tú dejas de necesitar ayuda y tú te demuestras que tú eres capaz, dices, vale, ahora es el momento para estar con una persona con discapacidad visual. Porque ahora ya tengo los recursos para poder, igual que gestiono mi vida, puedo gestionar una relación con discapacidad. ¿Por qué? Porque si yo ya soy capaz de salir sola, que no lo hago muy habitualmente, pero bueno, alguna vez lo he hecho, yo soy capaz de salir sola y sentarme en una mesa sola en un bar y ponerme a comer, ¿vale? Entonces, si yo soy capaz de hacer eso, ¿por qué no lo voy a hacer con otra persona? Entonces ya es una cuestión de que ya tengo los recursos. Si me llega una carta, yo ya tengo perfectamente controladas las aplicaciones para poder leer la carta. No necesito a nadie que venga y me la lea. La limpieza, pues la tengo perfectamente controlada, ¿sabéis? Entonces como que... no sé, creo que el error no era estar con una persona con discapacidad visual. El error fue estar con una persona con discapacidad visual sin saber gestionar yo mi propia discapacidad. Porque lo que no se puede hacer es poner sobre los hombros de la otra persona con discapacidad la responsabilidad de llevar su discapacidad y la tuya. Eso no puede ser. No puede ser. Entonces, ¿cómo os explico? Es muy satisfactorio para mí pensar que ahora mismo que la persona que llegue a mi vida tenga discapacidad o no la tenga, ya no es un problema ni un inconveniente, ni va a ser un obstáculo, porque yo me he demostrado a mí misma que soy perfectamente capaz de vivir sola con discapacidad. Y si tú estás en ese punto en el que tienes discapacidad visual y no sabes, o de cualquier tipo, esto ya es de cualquier tipo, tienes cualquier discapacidad y llega a tu vida una persona con discapacidad y no sabes si puedes estar o no puedes estar con esa persona con discapacidad, plantéate esta pregunta. ¿Tú eres capaz de gestionar tu propia discapacidad? Si tú eres capaz de gestionar eso sola o solo, y tú eres capaz de vivir de manera independiente o con la menor ayuda posible, o sabes gestionar tus recursos personales perfectamente bien, entonces dale para adelante, no hay ningún problema, ve sin miedo. Pero si tú crees que no estás preparado porque tu discapacidad te cuesta la misma vida gestionarla y no sé, ese tipo de cosas que he explicado en el vídeo, igual no es el momento. Igual necesitas primero un tiempo para prepararte tú y para demostrarte a ti misma o a ti mismo que tú puedes. Y después ya te juntas con quien tú quieras y te va a dar igual que tenga o no tenga discapacidad. Te va a dar igual, porque ya eso para ti es algo completamente sin importancia. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Creo que os he dado un poco la chapa, pero me parecía súper importante hacer este vídeo. Y bueno, la verdad que no pensaba que fuera capaz de
contaros algo tan personal, porque esto ha llevado un proceso personal muy grande detrás, o sea, no el vídeo en sí, sino toda esta historia y ser capaz de llegar a todas estas conclusiones y tal, ha sido un proceso incluso doloroso. Y bueno, poder contarlo hoy con una sonrisa y no sé, y como quizás darle un empujón a esa persona que pues tiene discapacidad y no se atreve a estar con otra persona con discapacidad, en serio, es que se puede vivir una vida perfectamente normal. Conozco a un montón de parejas que ambos tienen discapacidad y viven súper bien, súper bien. O sea, obviamente vais a tener las limitaciones propias de vuestras discapacidades respectivas, pero que todo se puede superar, ¿sabes? Y que al final lo importante es que haya amor, que os queráis, que creéis una relación sana y bonita y, bueno, pues que exista química y complicidad. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero vuestros comentarios con ansia, me encanta leeros, me hacéis llorar muchas veces, creo que ya os lo he dicho en algún vídeo. Hay veces que digo, buah, es que los vídeos de YouTube me cuesta mucho trabajo hacerlos, no sé qué, pero leo vuestros comentarios y digo, ¿cómo voy a dejar de hacerlo? Si es que con ayudar a una persona yo ya soy feliz. Entonces nada, nos vemos muy prontito por aquí otra vez. Un beso enorme para todos, espero que estéis súper bien y por favor activad la campanita para que os lleguen las notificaciones si no la tenéis activada, suscribiros a mi canal si aún no os habéis suscrito y compartid este contenido con todas las personas a las que creáis que este mensaje pues les puede venir bien. Así que nada, querida tropa, nos vemos prontísimo con otro vídeo súper interesante y nada, que hasta pronto, que me enrollo como las persianas.